Oigan, muy buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan en este hermoso lugar, el Cerro Huelán. Y es para mí un privilegio compartir este encuentro y las ideas con este conjunto de líderes del continente, jóvenes líderes del continente. Y me siento un poco nostálgico que me hayan invitado, porque yo no soy ya joven, obviamente, pero al verlos debatir y ver las ideas, sus dudas, menos que las mías, yo tengo más dudas que ustedes, pero me han hecho recordar esa vieja canción que cantaban los izquierdistas en los años 70 de "Con 10 años de menos, iría a tu lecho donde te conocí". Yo no cantaría con 10 años de menos, cantaría con 30 años de menos. Pero espero que esto que están haciendo de encontrarse fructifique. No tuvimos eso nosotros. Cuando llegamos en la primera ola nos tocó sobre la marcha y recién conocernos. Y creo que ustedes, estos nuevos liderazgos, comienzan a conocerse antes de estar en la palestra más visible. Y yo creo que eso va a ser muy fructífero y por eso saludo lo que están reflexionando, trabajando y reuniéndose. Yo quiero compartir con ustedes lo que vengo trabajando sobre el mundo y América Latina. ¿Cuál es el estado de América Latina? Y para entender el estado de América Latina, el estado del mundo, ¿qué está en disputa en el mundo y por lo tanto qué está también en disputa en América Latina? Y eso es lo que ahora en la noche quiero reflexionar con ustedes y voy a ir leyendo para precisar mejor las ideas. El mundo está atravesando un momento de transición, de fase, de una manera de organizar la economía y el Estado a otra manera diferente a la que prevaleció en los últimos 40 años. Las sublevaciones, crisis y cambios políticos que ha vivido América Latina en años recientes son parte de esta gran transición de fase histórica mundial, aunque no se ha definido aún la forma duradera de la nueva organización de la economía y el Estado para las siguientes décadas, 4 o 5, que duran por lo general los ciclos de acumulación y de dominación. En los últimos 100 años, América Latina y el mundo han atravesado 3 grandes fases o ciclos históricos. Desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, el ocaso del globalismo liberal. Desde los años 40 del siglo XX hasta los años 70, la globalización controlada con estado de bienestar, estado desarrollista en América Latina, con fuerte presencia del capitalismo de Estado y la ciudadanía corporativa de los sindicatos. Desde los años 80 del siglo XX hasta el año 2010, el neoliberalismo globalizado, las privatizaciones, el nomadismo laboral y el emprendedurismo individualizado. Hoy estamos presenciando el ocaso de este ciclo y gradualmente su envilecimiento. En los últimos años, las economías más poderosas del planeta, con excepción de China, han visto resquebrajarse los principios organizativos de su orden económico y han tenido que ir a contracorriente de las leyes naturales, entre comillas, que pregonaban. 1. El crecimiento del comercio mundial respecto al Producto Interno Bruto, que entre 1980 y al 2009 pasó del 12 al 19% respecto al Producto Interno Bruto, desde el 2009 hasta el año pasado ha caído del 19% al 15%. 2. El índice de apertura económica, que entre 1981 al año 2009 fue del 37 al 68%, desde el 2009 al 2021 ha caído
del 68% al 55%. 3. Los préstamos bancarios transfronterizos como porcentaje del Producto Interno Bruto del mundo, que del año 1997 al 2007 crecieron del 20 al 60% con respecto al Producto Interno Bruto, del año 2008 al 2022 han caído del 60 al 35%. La inversión extranjera directa como participación del Producto Interno Bruto mundial, el año 2000 llegó al 4%, el año 2005 al 4.5%, el año 2021 al 1.6% respecto al PIB mundial. Quinto, el Reino Unido, que era una quinta parte del poderío económico de la Unión Europea, se ha salido de la Unión Europea y ha preferido atrincherarse en su isla. Sexto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Europa. La Unión Europea ha impuesto restricciones arancelarias a China para la expansión de la interconexión telefónica 5G. La Unión Europea hace 2 semanas ha aprobado su ley de represalias, es decir, aranceles contra la coerción económica, fundamentalmente dirigida hacia China. Estados Unidos ha impuesto a China aranceles a su comercio desde un 5 hasta un 25% desde Trump, el año 2018, y Biden ha mantenido esos aranceles. Estados Unidos ha impuesto aranceles a la Unión Europea del 10 al 25% a la exportación de acero y a la exportación de aluminio. Proteccionismo, o como llama el Premio Nobel de Economía Krugman, nacionalismo económico. Estados Unidos ha aprobado el año pasado la ley CHIPS y la ley IRA para promover la producción de chips y para luchar contra la inflación. Ambas leyes movilizan alrededor de 400.000 millones de dólares para fomentar, proteger y subvencionar las industrias norteamericanas de la fabricación de microprocesadores y de energías verdes. Como dijo el presidente Biden, los puentes, los microchips y ojalá el resto de las mercancías que se vendan en Estados Unidos van a ser hechos con productos norteamericanos, con tecnología norteamericana, por trabajadores norteamericanos, para compradores norteamericanos. En respuesta a esto, la Unión Europea también ha promovido su propia ley de chips, de microprocesadores. Claro, no ha movido tanto dinero, pero ha puesto en juego 11.000 millones de dólares para subvencionar las industrias locales para que se produzcan microprocesadores en Europa y bajo la conducción de industriales europeos. Octavo, intervencionismo estatal. El año 2008, en la crisis y la posterior recesión que se tradujo, los países más desarrollados, aglutinados en la OCDE, han movilizado 446.000 millones de dólares, es decir, el equivalente al 1.5 de su Producto Interno Bruto, para rescatar bancos en problemas financieros. El año 2020 al 21, durante el COVID, estos mismos países, el 2021, han movilizado un esfuerzo fiscal extraordinario equivalente al 18% de su Producto Interno Bruto. Y el año 2022 al 9% de su Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para salvar empresas, para pagar salarios, para salvar las bolsas de valores, para salvar a los accionistas. La mano invisible del mercado, del discurso liberal, está dando lugar a la mano amiga del mercado. El gas ruso ha sido desglobalizado y ahora Europa tiene que comprar un gas que antes valía $6 el millón de BTUs, que es una medida térmica de un volumen de gas para el consumo térmico, a $45.
Las subvenciones europeas durante el año 2022 hasta marzo del 2023 alcanzan, dependiendo de los países, del 3 al 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países. En primer lugar Alemania, en segundo lugar Italia, luego también está España, luego también está Holanda. No es raro que a raíz de esta modificación de las reglas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional, en su informe del mes de marzo del año 2023, se lamente de la fragmentación geoeconómica a la que se dirige el mundo. Hace semanas atrás se ha producido otra crisis bancaria. ¿Quiénes han salido a rescatar a los ahorristas? Por supuesto, no el libre mercado, ni la mano invisible del mercado, sino el Estado, que ha garantizado que los ahorristas, que no estaban protegidos, porque en Estados Unidos se protege el ahorro hasta 250 tipos de corrida bancaria. Pues ahora los ahorristas de esos bancos en crisis, 3 en crisis, han sido protegidos por el Estado. Y por si fuera poco, en las últimas 2 semanas, la Fed, el Banco Central Norteamericano, ha prestado a tasas de interés bajísimas más de 600.000 millones de dólares para que los bancos tengan dinero disponible ante los riesgos de corridas bancarias que ha provocado esta inestabilidad bancaria en los últimos días. ¿Qué está marcando estas, y podríamos seguir numerando, estas modificaciones de la estructura económica? Una transición de fase, una transición de época. Estamos sin duda ante las señales clarísimas de un crepúsculo del modelo de acumulación predominante a escala mundial. El mundo ya no va a volver a ser como antes. Pero esto no significa que el reemplazo ya esté a la mano. Al contrario, la única certidumbre que se tiene sobre el futuro es la incertidumbre y la perplejidad. Esta etapa de transición mundial tiene esa cualidad de un tiempo histórico desgarrado, sin sustituto visible. Gramsci le llamó el interregno. Nosotros le hemos puesto el apellido de tiempo liminal, que tiene 3 características. La primera, parálisis del horizonte predictivo con el que las sociedades, las personas, las familias organizan su vida y proyectan a corto y a mediano plazo sus esfuerzos, sus expectativas. Las adhesiones, los entusiasmos por las antiguas ideas fuerza que encararon el porvenir, privatización, emprendedurismo, meritocracia, esfuerzo individual, libre mercado, etc., hoy comienzan a desdibujarse en el mundo entero. El futuro que entusiasmaba desaparece. Solo hay un presente tedioso, perpetuo, que no conduce a nada. Es como si el tiempo histórico se hubiera detenido y solo hubiera un presente que nunca acaba. La perplejidad y el desánimo se apodera de la sociedad. El malestar es el ambiente que rodea todas las actividades de las personas. Estallan movimientos de protesta en determinados lugares y segmentos sociales. Surgen adhesiones y entusiasmos, pero son efímeros, que luego vuelven a ceder ante el descrédito y la apatía ante todo y frente a todo. La segunda característica de un tiempo liminal es la divergencia de élites. Como el horizonte social, el horizonte predictivo compartido ha colapsado, los grandes consensos globalistas que cohesionaron a las élites políticas, culturales, comienzan a desmoronarse. Las fuerzas políticas se fragmentan, unas se radicalizan, y cada cual comienza a buscar por su lado su propia solución ante este desasosiego general. Surgen o resurgen propuestas de izquierdas y más de izquierda. Las derechas y el centro se cinden, el centro se empequeñece, pues su fuerza nacía del consenso general de las élites.
Es el tiempo entonces de derechas endurecidas y autoritarias que pretenden el regreso al orden que se desvanece, si es necesario, a palos. Este proceso de transición y de subjetivación del tiempo de crisis puede durar 1 o 2 décadas, pero no es eterno. Algún momento habrá de surgir un tiempo de disponibilidad colectiva a nuevas creencias. Ninguna sociedad puede vivir en la perpetua incertidumbre de porvenir. Tarde o temprano buscará aferrarse a una certeza que ordene el mundo, la que sea, mediante aproximaciones sucesivas de adhesiones expansivas y repliegues temporales. Las sociedades, las clases populares buscarán darle sentido y direccionalidad al mundo. Después del desasosiego y el estupor, ha de surgir, más pronto que tarde, una voluntad a abandonar el estupor y la desafección por nuevas ideas fuerzas organizadoras del porvenir. Será el tiempo o los tiempos de la apertura cognitiva a un nuevo sistema de creencias movilizadoras de futuro. Cuando lleguen, serán tiempos breves, intensos y reveladores, pero donde se ha de dirimir el nuevo horizonte predictivo de las sociedades, que, de tener un correlato parcialmente verificable en los avances de un nuevo orden económico, darán lugar al nuevo ciclo largo de acumulación económica y de legitimación política de los futuros 40 o 50 años. Las aperturas cognitivas no tienen un destino preestablecido. Son resultados aleatorios y dependen de las correlaciones de fuerzas políticas, discursivas, culturales y organizativas que están en pugna en esos momentos fundadores. La siguiente década, o la siguiente década y media, será decisiva en la definición de este nuevo ciclo histórico. El progresismo latinoamericano es un síntoma más de este momento de ocaso del largo ciclo neoliberal planetario de los últimos 50 años. América Latina ha atravesado una oleada progresista y hoy está en los inicios de lo que podría denominarse una segunda oleada progresista. La primera comenzó entre el año 2000 y llegó hasta el año 2015. Cambios políticos en Venezuela, en Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. Gran parte de este primer ciclo progresista fue fruto de grandes movilizaciones sociales, urbanas y rurales, que simbraron la estabilidad neoliberal. Dieron lugar a liderazgos carismáticos, rupturistas e inauguradoras de una nueva historia en términos institucionales y discursivos. E impulsaron un conjunto de reformas post-neoliberales que combinaron mercado externo con mercado interno, proteccionismo con libre cambio. En segundo lugar, una amplia redistribución de la riqueza para sacar a muchas familias de la pobreza y la extrema pobreza y para reducir las terribles desigualdades que aquejaban al continente. Y en tercer lugar, un papel protagónico del Estado como gestor económico y en algunos casos como propietario de empresas públicas. Los resultados de la primera oleada progresista son más que evidentes. En términos del crecimiento económico, mientras que en el tiempo neoliberal, entre 1980 y el año 2004, las tasas de crecimiento del neoliberalismo fue del 2.2%, entre el año 2004 al 2015 del 3,1% en promedio. La desigualdad, medida en la escala de Gini, entre 1980 y el 2004 pasó o empeoró del 0,5 al 0,52. Es decir, cuanto más elevado es el número de la escala de Gini, más desigualdad. Y cuanto más bajo, menos desigualdad. Entre el año 2004 al 2015, la desigualdad pasó del 0,52 al 0,46. La pobreza.
En tiempos neoliberales, la pobreza pasó del 34 al 45% del total de la población latinoamericana. Del 2004 al 2015 pasamos del 45% al 29% de pobreza. 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. En tanto que los sectores de ingresos medios pasaron del 21% del total de la población al 34%. Sin duda, fueron resultados importantes. ¿Cuáles fueron los límites de esta primera oleada progresista? El primero, el agotamiento de sus reformas, en parte por el cumplimiento de las propias reformas. Una parte importante de las personas salieron de la pobreza, otra parte importante de la extrema pobreza, se incrementaron los ingresos medios, mejoró el consumo, mejoró la educación y la salud, que fueron banderas que reivindicó el primer progresismo. Pues gran parte de estas banderas se cumplieron y al cumplirse se agota ese proceso. Como reflexionaron aquí los compañeros, las compañeras, esto también dio lugar a un fenómeno que no siempre fue comprendido por los líderes del primer progresismo. Porque toda esta transformación de las condiciones sociales modificó la estructura social. Se modificó la estructura de clases de América Latina. La emergencia de sectores populares, obreros, indígenas, campesinos, a ingresos medios, modifica la estructura de clases y da lugar a sectores medios aspiracionales, lo que no es un delito. Quizás el delito es no entender las nuevas aspiraciones de esos nuevos sectores medios y seguirles hablando como si estuvieran en la posición de pobres o extremadamente pobres. El consumo no es un delito. El problema es cuando no sabemos entender cómo ese consumo ha modificado sus expectativas, sus formas organizativas, sus maneras de construir adhesiones políticas, y el progresismo no supo entender su propia obra. Porque esa clase media emergente es la obra del progresismo. Y en parte el progresismo no entendió lo que había producido. La segunda limitación de la primera oleada es que se distribuyó la riqueza. Había que hacerlo, pero no se modificó sustancialmente el propio sistema productivo y tributario. Se continuó en parte, algunas experiencias no fueron así, pero en parte en producir como antes y en distribuir la riqueza. En vez de que la riqueza se concentre en pocas manos o que la riqueza se vaya al extranjero, la distribuyeron en la sociedad. Pero no se modificó el sistema productivo sustancialmente. Y claro, cuando hay problemas redistributivos o no hay una base duradera productiva que sostenga esa distribución, caen los precios de las materias primas y uno se ve en problemas. Esto ha dado lugar a una pérdida del dinamismo económico a partir del año 2014, 2015, 2016. Y estas dificultades se han incrementado por la gran recesión que ha vivido el capitalismo mundial desde el año 2009 hasta el 2000, en verdad, hasta el día de hoy. Una tercera limitación que ha tenido el progresismo en la primera ola ha sido las limitaciones y los conflictos visibles el día de hoy en la sustitución de los liderazgos carismáticos. En la sustitución ya sea por vía legal o en la sustitución ya sea por vía generacional. Con estas limitaciones, un regreso temporal de fuerzas conservadoras en buena parte de los países. A partir del año 2018 se ha dado una nueva oleada. Yo considero que es una nueva oleada, no una simple coincidencia de gobiernos. Cuando ya coinciden muchos gobiernos ya no es coincidencia, ¿no? México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Honduras, Colombia, Brasil, ya no son una coincidencia. Están expresando algo de fondo, un proceso de fondo.
Sin embargo, esta segunda oleada que está emergiendo tiene características distintas a la primera oleada. La primera característica, con excepción de Chile y Colombia, no son fruto electoral de grandes movilizaciones y protestas sociales. Y en el caso de Chile y de Colombia, lo son, pero ya no en su momento, pero lo son ya en el momento del declive temporal de la acción colectiva. No en el momento de ascenso de la acción colectiva, sino en el momento del descenso de la acción colectiva. Esto va a ser decisivo al momento de ejecutar una agenda de transformaciones sociales más radical, con más legitimidad social y respaldo parlamentario. El repliegue social marca gobiernos sin mayorías parlamentarias, propensos a alianzas con sectores centristas y con horizonte de lo decible en reformas mucho más acotado y más conservador. La segunda característica de esa segunda oleada. Allá donde el progresismo recupera la gestión de gobierno, se lo hace defendiendo la continuidad de las reformas de la primera oleada y no propugnando nuevas reformas. De momento no hay voluntad a construir un mundo mejor, sino a impedir que el que exista no sea peor. Hay una pérdida temporal del optimismo histórico del progresismo. La tercera característica. Los liderazgos políticos son administrativos y se inclinan más por la moderación que los cambios. Ante la gravedad de los problemas, buscan contemporizar con todas las fuerzas políticas y no antagonizar. No son liderazgos carismáticos, rupturistas, ni constructores de un nuevo orden económico y político. No hay interés de crear un nuevo sistema político, sino de estabilizarlo y formar parte de él bajo la forma de bipartidismos polarizados o nuevo centro polarizado. Cuarta característica. Tienen al frente a unas viejas y nuevas derechas radicalizadas y mucho mejor organizadas que en la primera oleada. Las derechas se han escorado a la extrema derecha. Son la reacción de las élites privilegiadas y de clases medias y en algunos casos de sectores populares tradicionales hacia las políticas de igualdad impulsada en la primera oleada. Y en otros países donde no hubo primera oleada, son la reacción preventiva contra políticas de igualdad que debilitarían sus privilegios o sus reconocimientos. Por ello, son derechas que se oponen a las políticas redistributivas del Estado. Son derechas que se oponen a la reducción de desigualdades vía impuestos de derechos sociales. Son derechas que se oponen al empoderamiento de indígenas, de mujeres, de afrodescendientes. Son derechas que criminalizan al migrante pobre y a los sindicalistas insumisos. Es una derecha autoritaria, racista y liberal, y si es necesario, Bolivia del 2019, Estados Unidos del 2021, Brasil del 2023, antidemocrática. Y a diferencia de la primera oleada, ocupa las calles, se moviliza, ha conquistado supremacía en las redes sociales y ha irradiado molecularmente sus centros de politización de clases medias desde las ONGs y fundaciones de antes hacia las iglesias católicas o algunas iglesias católicas y evangélicas ramificadas en bases territoriales. Es una derecha profundamente culturalista y profundamente política. Hay en ella un proceso de politización conservadora de sectores medios y fragmentos de sectores populares. La cuarta característica de esta segunda oleada, que la complejiza, tiene un contexto internacional políticamente más favorable o tolerante hacia reformas posneoliberales que comienzan también a practicarse en Europa y en Estados Unidos.
Quinta característica. Enfrentan problemas de una crisis mundial más intensos y severos que la primera oleada. El COVID-19, que redujo el crecimiento continental en menos 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. La inflación mundial, el endurecimiento de las tasas de interés que arruinan a los vecinos de Estados Unidos y a los que recibimos préstamos. El sobreendeudamiento de todos los países del mundo y la geofragmentación de la globalización ubican a América Latina en un vórtice de la caótica transición mundial de modelo de acumulación y de dominación al otro. Es más complicado este tiempo. Pero todo tiempo siempre es complicado. Y uno tiene que empequeñecerse ante la complejidad de los problemas. Lo importante es saberlos entender y encontrar las vías de su transformación. Principales problemas que debe remontar esta segunda oleada progresista, quizás ahora o en una tercera oleada, porque es probable que asistamos a varias oleadas en tanto el orden mundial no se redefina. Y el orden mundial no se ha de redefinir sino en las siguientes 2 décadas, no antes. Y en tanto eso suceda, una segunda o tercera oleada o oleadas muy conservadoras han de comenzar a disputarse el escenario en América Latina y en el mundo, como lo fue en los años 30 hasta los años 40, como lo fue en los años fines de los 70 y en los años 80. Primer problema: mejoras rápidas y visibles en los ingresos económicos, en el acceso a servicios públicos de las clases populares de cada país. Esa es la expectativa principal e inmediata que debe ser satisfecha por el progresismo. En momentos en que la inflación, la pandemia y las angustias económicas afectan a la población. Esto no es todo a ser resuelto, pero te permite un colchón de estabilidad social y de respaldo para la aplicación de medidas de mediano y largo plazo en otros aspectos de la vida cotidiana: reconocimiento, derechos, igualdad, etc. Hay que dejar de lado el credo liberal, añejo, enmohecido, de ajuste y austeridad fiscal. Las economías más avanzadas tienen en promedio un endeudamiento del 200 al 300% sobre su PIB. Y a pesar de eso, están implementando planes multimillonarios de empleo en modernización de obras públicas, Estados Unidos. Subvencionando su energía, Europa. Subvencionando sus industrias estratégicas de software, de energías limpias, de inteligencia artificial, Estados Unidos y Europa. El segundo reto: darle sostenibilidad en el tiempo a las reformas sociales para que no dependan de las fluctuaciones de los productos de las materias primas. Esto significa procesos de reindustrialización selectivos. Contener la expansión de las extremas derechas, la tercera necesidad, el tercer reto: contener la expansión de las extremas derechas. Y eso no se logra cediendo ante ella, contemporizando ni moderándose. Al contrario, este es un tiempo en el que la moderación fortalece a las fuerzas conservadoras y reaccionarias. Y es así porque la moderación no logra resolver las angustias económicas de las clases populares. Y ante ello, la búsqueda de una solución rápida, efectiva a esas necesidades angustiantes ha de desplazar la adhesión de segmentos populares del progresismo hacia propuestas ultraderechistas que ofrezcan resolver hoy esas demandas, de la manera que sea, pero resolverlas. Y así como el neoliberalismo recalentado y rancio no puede lograr victorias duraderas, porque solo se dedica a repetir reformas conservadoras fallidas y decadentes, Argentina y Brasil son un ejemplo de eso, con Macri y con Bolsonaro,
dando lugar a una hegemonía de patas cortas, el progresismo moderado tampoco logra o va a lograr consolidar una hegemonía duradera, con lo que habrá de dar lugar a un periodo de victorias cortas y derrotas cortas, es decir, de hegemonías fragmentadas. Esta segunda oleada progresista se halla pues así en medio de una doble paradoja. Por ahora es un progresismo moderado en medio de una multicrisis mundial extrema que demanda audacia para ser remontada. Quizás el progresismo moderado hubiera sido eficiente en momentos de estabilización y de crisis moderada mundial. Pero cuando la crisis es extrema, la actitud moderada es un contrasentido, es una paradoja que conduce o habrá de conducir a hegemonías cortas, de patas cortas. Lo complicado es que cuanto más se paraliza el progresismo o retrocede ante la complejidad de la crisis, más se crean condiciones de apoyo social a salidas autoritarias, ultraderechistas, que reivindican el que ellos sí pueden resolver la incertidumbre y las aflicciones que pesan sobre la población. Así como decíamos que la política es la lucha por el monopolio de las esperanzas, la política es también la lucha por el monopolio de las certidumbres de la población. Y cuando las certidumbres se derrumban, cuando los viejos sistemas de creencias se debilitan y entran en disputa, quien logre afianzar una certidumbre y permitir que la gente se aferre a esa certidumbre, habrá de definir el curso de la hegemonía duradera para las siguientes décadas. El día de hoy me tocó oír algunas reflexiones a lo que podrían ser algunas reformas para potenciar el progresismo continental. Y yo las retomo ellas sobre el tema de los liderazgos, sobre el tema de una economía que no sea extractivista, en fin. Yo ahora voy a mencionar otras 4 elementos más para el debate. No están completas, pero pueden ser objeto de complementación, debate o superación. Las fuerzas progresistas y de izquierda latinoamericanas están convocadas a remontar este impasse hegemónico, recuperando lo mejor de la primera ola, pero superando a la vez sus limitaciones y resultados. Debe propugnar con vigor el remontar la indeterminación del tiempo liminal, empujando el cauce de la historia hacia un modelo o un ciclo largo de acumulación económica y de legitimación política sustentadas en la igualdad social, la ampliación de derechos y el protagonismo plebeyo de la gente sencilla y humilde en el Estado. Las siguientes son algunas referencias de lo que se podría hacer o de lo que podrían ser pilares de un nuevo ciclo económico o de una segunda oleada o unas reformas de segunda generación del progresismo. Primero, y se ha debatido también acá con los compañeros, una profunda reforma tributaria de carácter progresivo. América Latina tiene en promedio una tasa impositiva del 20 al 27% dependiendo del país respecto a su Producto Interno Bruto. En algunos casos sustentados en el IVA, que afecta más a las clases trabajadoras, porque afecta el consumo. En Europa la presión tributaria llega al 37% del Producto Interno Bruto. Y en momentos posbélicos y de grandes crisis económicas, para superar la debacle económica después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se llegó a una presión tributaria del 80% sobre las ganancias de las personas con más dinero. En estos tiempos de grandes necesidades colectivas y sequía de inversiones externas debido a las altas tasas de interés impulsadas por las grandes potencias, que llevan a refugiarse en esos países a los inversionistas y no venir a nuestros países, hay que ampliar los impuestos progresivos. Según la CEPAL,
En América Latina, el 10% más rico solo tributa el 5,4% de sus ingresos. Es una locura. Es indignante. Es criminal. Hay que aplicar impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las ganancias elevadas y extraordinarias, a la banca y a las finanzas. Hay un solo país que tiene un impuesto del 50% sobre sus ganancias en América Latina. El resto, la banca y los sectores financieros, tributan menos del 20% en promedio. A la gran propiedad de la tierra, a los dineros reubicados en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un espacio muy importante para trabajar y CEPAL ha hecho unas lindas propuestas sobre esto y un progresismo tiene que asumir este tipo de recomendaciones. Hasta el Fondo Monetario Internacional, en sus contradicciones de globalismo y desglobalismo, también recomienda subir los impuestos a los más ricos. 2. Repatriación de las fortunas de paraísos fiscales. América Latina es un exportador neto de capitales en paraísos fiscales. Se calcula, Zuckman, que trabaja con Piketty, hace un cálculo que cerca del 27% de la riqueza privada de América Latina está en paraísos fiscales. Estos recursos deben regresar a los países para dinamizar la economía privada de ellos, pero en el país, no afuera. Hay mecanismos de amnistía económica, de sanciones a evasiones impositivas que pueden ayudar a imponer esta repatriación. Hay que imponer la repatriación. No estamos hablando de poco dinero. 3. El Estado debe controlar grandes proyectos productivos que generen excedente económico en hidrocarburos y energía. Recientemente el presidente López Obrador ha nacionalizado la generación de electricidad. Sí. Y no se trata solamente de un tipo de actitud nacionalista, es un hecho económico. Hay que controlar grandes excedentes económicos. ¿Para qué? Para reinvertirlos en la sociedad. Minerales estratégicos. Litio, oro, tierras raras. 4. Un Estado promotor de proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas vinculados a mercados externos e internos. El economista Dani Rodrik llama esto un nuevo productivismo, más preocupado en producir y en la oferta que en solamente redistribuir la demanda. Reconversión energética. Y este es un camino a una transición al no extractivismo. Está claro que América Latina no puede romper con el extractivismo de una vez para siempre. Necesita un periodo de transición, porque no tiene al alcance ahorita mecanismos que sustituyan el conjunto de recursos que satisfagan las demandas de las personas. América Latina posee el 60% de las reservas de litio del mundo, el 40% del cobre. Las economías avanzadas se han propuesto alcanzar 0 emisiones netas de CO2 el año 2050. Estados Unidos y Europa han destinado para las siguientes décadas 3.5 billones de dólares, millones de dólares, para sustituir combustibles fósiles, principalmente para su parque automotor. Hoy, de los 1.000 millones de carros que hay en el mundo, solo el 2% es vehículo eléctrico. Y estos países se han propuesto que para el 2030 alcanzar que el 20% al 25% de su parque automotor sea eléctrico. El Banco Mundial calcula un incremento del 300 al 400% del volumen bruto de los minerales necesarios para esta transición energética. Y en el caso del litio, habla que se va a necesitar un incremento del 1000% de la producción de litio para alcanzar este 20-25% del parque automotor eléctrico. Ha de haber pues un nuevo ciclo largo de demanda de minerales asociados a las altas tecnologías. Eso es inevitable.
América Latina puede proponerse electrificar al 50% del parque automotor mundial y garantizar baterías necesarias para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Y es una gran oportunidad para superar la historia colonial de ser solamente exportadores de materias primas. Para ello, el Estado debe proponerse, o podría proponerse, como accionista no solo de la extracción de la materia prima, sino, esta es la clave del negocio, de la cadena productiva que va desde el salar hasta el auto vendido en París o el auto vendido en Shanghái. Es decir, la cadena en su conjunto. El negocio no está en la materia prima. Las grandes ganancias están en la cadena que va salmuera, carbonato de litio, hidróxido de litio, litio metálico, cátodos, baterías, autos. La sumatoria de esa cadena es el gran negocio. Tenemos que apostar a convertir a nuestros estados en socios del conjunto del negocio de la cadena productiva, no meramente en productores de materias primas que negocian por su lado y por su cuenta la exportación de un mineral estratégico, pero que solamente como materia prima no concentra el volumen fundamental de la ganancia que genera toda la cadena de valor. Hay que cambiar el chip. Los estados pueden ser accionistas de mega empresas y la presencia en los salares es parte de su aporte accionario. Del 40% de la cadena productiva que va desde el salar hasta el auto. Por lo tanto, del 40% de las ganancias por sacar la salmuera, por sacar litio metálico o carbonato de litio, por vender baterías, por vender autos. De esa manera, los estados entran en otra lógica de la gestión económica y del uso de sus recursos naturales. Los industrializa, pero también es copartícipe de la cadena de valor, que es tanto más elevada cuanto más valor agregado va acumulando hasta la venta de autos. Hay que pensar en los estados como socios en sociedades de acciones, de mega sociedades de acciones de toda la cadena productiva. 2. Agregar valor en nuestros países, en los países de origen. Fabricar un porcentaje de los cátodos, fabricar un porcentaje de las baterías. Allá donde se pueda, fabricar un porcentaje de los automóviles. Regular regionalmente el precio del litio en el mercado mundial. Esta es una muy buena oportunidad para ir creando una base material de la integración. Porque la integración no puede depender simplemente de la buena voluntad de los gobernantes, que es temporal, para asociarse, reunirse y hacer conferencias de prensa. La integración continental también puede transitar o puede consolidarse si vamos construyendo franjas de base material. Y eso son cadenas de valor articuladas. Productores de litio, productores de automóviles, etc. Cosas parecidas se podría imaginar con el tema del cobre, cosas parecidas con los temas de las tierras raras y otros minerales que salen de nuestras y que van a seguir saliendo de nuestras tierras. Hay que impulsar también la creación de complejos industriales de carácter privado y estatal en torno a los insumos necesarios para la purificación del litio y su industrialización. En el caso de Bolivia, habíamos calculado que solamente para extraer carbonato de litio, litio metálico, con grado de pureza, 99%, se necesita 54 fabriquitas alrededor de esta producción para dar los insumos necesarios para sacar el carbonato de litio y el litio metálico. Imagínense el conjunto de industrias que se requiere para procesar cátodos o para procesar baterías, y ya no digo para hacer autos.
que eso puede suceder en el caso de Argentina, Brasil y México, que tienen industria automotriz. Una sexta área de trabajo es la agricultura sustentable. América Latina tiene 86 millones de personas con hambre. El mundo, 193 millones con hambre. El precio real de los alimentos del año 2000 al 22 se ha incrementado 66%, al margen de esas subidas y bajadas extraordinarias que se dan de rato en rato, como cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania. En general, hay un crecimiento sostenido del precio real de los alimentos. Los cultivos permanentes en América Latina son del 4 al 8% de su territorio. Los cultivos permanentes en la Unión Europea son del 20 al 25% del total de su territorio. Y son sociedades industriales, no son extractivistas, pero utilizan entre el 20 al 25% de su territorio para la agricultura. Estados Unidos el 17%. Tenemos entonces pues, un amplio espacio para la utilización sustentable de una agricultura pequeña y mediana, apoyando con el riego, con créditos, con tecnología, con acopio. Pero la agricultura es y va a seguir siendo una gran fuente de desarrollo y de productivismo de nuestro continente. Una séptima propuesta es articular el capital bancario con el capital productivo. ¿Qué es esto de aquí? Y estoy recogiendo la vieja frase de Lenin, ¿no? Pero de otra manera. ¿Cómo articulamos desde el progresismo capital bancario con capital productivo? Fijando por ley porcentajes de las carteras de crédito que obligatoriamente tienen que dirigirse al sector productivo, pequeño y mediano. ¿Se puede? Sí, lo hemos hecho en Bolivia. En Bolivia, por ley, el 60% de la cartera total de todos los bancos privados y estatales obligatoriamente tienen que ir al sector productivo. Obligatoriamente. El resto, el 35%, para el comercio, lo quieran. Pero, ¿esto qué ha hecho? Articular el sector bancario al sector productivo. Y hay que fijar tasas de interés bajas y fijas para estos créditos. La banca gana mucho. Que siga ganando, pero que gane fortaleciendo un nuevo productivismo continental. Lo importante de estas y de otras medidas que estamos debatiendo y que hay que recoger de lo que se ve como necesidad colectiva es crear una base productiva duradera, ecológicamente sustentable para redistribuir la riqueza común de la sociedad y ampliar nuevos derechos colectivos. Y al hacerlo, hay que promover o se podrá promover un nuevo horizonte de futuro movilizador, garantizar el apego democrático de la población a fin que la democracia y el protagonismo social estén asociadas a la igualdad y a la justicia económica. América Latina y el mundo están en medio de ese vórtice de la transición de un modelo de economía global a otro modelo, más fragmentado. Es un vórtice caótico, lleno de incertidumbres, lleno de perplejidades y de complicaciones. Pero es a la vez un gran momento fundador, en el que se disputan los pilares del nuevo orden social, que con el tiempo, después de una década o dos, habrán de llevar a las sociedades a su estabilización para los siguientes 40 o 50 años. Por eso es un momento histórico excepcionalmente privilegiado para la generación que está en la plenitud de su vida y está obligada a comprometerse, a arriesgarse, a quemarse en los fuegos de este tiempo fundador de futuro. Muchísimas gracias.